Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver los ejercicios del examen de la EBAU de la convocatoria de julio de 2022 correspondientes al bloque 2, que como sabéis es el bloque de óptica, óptica geométrica y óptica física. El primero de los ejercicios del bloque 2 es el ejercicio número 3 del examen, que dice que un vidrio de caras planas y paralelas de 5 centímetros de grosor se coloca entre aire y diamante, en el índice de un rayo de luz monocromática, y nos dicen la frecuencia, desde el diamante con un ángulo de 20 grados con respecto a la normal. Nos piden longitud de onda en los 3 medios consecutivos que atraviesa el rayo, tiempo que tarda en atravesar el vidrio y ángulo de emergencia entre vidrio y aire. Y nos dan como dato los índices de refracción de cada uno de los medios. Lo primero que tenemos que hacer es un esquema, un dibujo del sistema que va a ir siendo atravesado, los 3 medios consecutivos que van a ser atravesados por la onda. El primer medio que se atraviesa es el diamante, cuyo índice de refracción es 2,4. El segundo es el vidrio, cuyo índice de refracción es 1,5. Y el tercero es el aire, que como sabéis tiene índice de refracción 1. El ángulo que nos dan es el ángulo de incidencia con respecto a la normal en el primer medio, que es el diamante, ¿vale? Ese ángulo de incidencia nos dicen que es de 20 grados. Entonces, esa onda va a experimentar dos refracciones, una cuando atraviesa el diamante, la interfase entre diamante y vidrio, y una posterior entre vidrio y aire. Nos dicen que la frecuencia de la onda es de 6 por 10 a la 14 hercios. La frecuencia, como sabéis, es una magnitud que se mantiene constante mientras la onda va atravesando los diferentes medios. Por tanto, la frecuencia va a ser la misma en los 3 casos. Nos piden la longitud de onda en cada uno de los medios. Como sabéis, la frecuencia es igual al cociente entre c, que es la velocidad de la luz en el vacío, y el producto de la longitud de onda en un medio por su índice de refracción. Si despejamos la longitud de onda en el medio 1, nos quedará c, que es la misma en cualquiera de los medios, la n, el índice de refracción 1, y la frecuencia es la misma también en todos los medios. Por tanto, sustituimos el valor de c, que es una constante que nos dan en el enunciado del ejercicio, en el encabezado de todos los exámenes de la EBAU, y como sabéis su valor es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido del índice de refracción en el primer medio, que es 2,4, por la frecuencia 6 por 10 a la 14, ya sabéis que hercios es lo mismo que segundos a la menos 1. Entonces, como podéis observar, la longitud de onda 1 me queda en metros, y su valor es 2,083 por 10 a la menos 7 metros. Ahora podemos hacer dos cosas, o volver a utilizar esta misma fórmula con la longitud de onda 2, medio 2, longitud de onda 3, medio 3, o tener en cuenta que, como c y f son valores constantes, esto es una constante, lambda multiplicado por n se mantiene constante mientras la onda va atravesando los siguientes medios que se va a encontrar. Por tanto, lambda 1 por n1 tiene que ser lo mismo que lambda 2 por n2, y la longitud de onda en el medio 2 me quedará lambda 1 por n1 dividido de n2. Sustituyendo tendremos longitud de onda en el primer medio, 2,083 por 10 a la menos 7 metros, por índice de refracción 1, 2,4, y dividido de índice de refracción 2, en el vidrio, 1,5. Por tanto, la longitud de onda por el vidrio va a quedarme igual a 3,333 por 10 a la menos 7 metros. Si ahora hacemos exactamente lo mismo con el tercer medio, que es el aire, tendremos que lambda 3 por n3 es igual a lambda 1 por n1, o también podría poner lambda 2 por n2, porque se mantiene constante durante todo el proceso entendido, o sea que da igual poner lambda 1 n1 que lambda 2 n2. La única incógnita aquí es la longitud de onda en el aire, en el tercer medio, que va a ser igual a lambda 1 por n1, que era 2,083 por 10 a la menos 7 metros, por el índice de refracción en el medio 1, diamante, que era 2,4, y dividido del índice de refracción en el medio 3, aire, que es 1. Bueno, pues la longitud de onda en el tercer medio nos va a quedar igual a 4,999 por 10 a la menos 7 metros, ¿vale?
Como sabéis, cada uno de los resultados que nos piden en el examen de física de la EBAU tiene que ir con sus correspondientes unidades. Yo lo he puesto en metros, pero podríamos haberlo puesto en nanómetros. Sería 208,3 nanómetros, 333,3 nanómetros y 499,9 nanómetros. Veamos ahora lo que nos piden en el apartado B. En el apartado B nos pide el tiempo que tarda el rayo en atravesar el vidrio. Bueno, lo que podemos plantear es que vosotros sabéis que la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo. El vidrio nos han dicho que tiene un espesor de 5 centímetros, si no recuerdo mal, 5 centímetros. En el apartado B, lo que me piden es el tiempo que tarda el rayo en atravesar el vidrio. Cuando el rayo atraviesa el vidrio, va a llegar a este punto y va a producirse una refracción. Habrá un ángulo refractado que tendremos que calcular. Como sabéis, la velocidad es el espacio entre el tiempo. Por tanto, el tiempo que tarda va a ser el espacio recorrido, que lo podremos saber una vez tengamos el ángulo de refracción. El espacio recorrido va a ser la hipotenusa de ese triángulo, ¿entendido? Entonces, una vez tengamos el ángulo de refracción, con trigonometría podremos obtener esta longitud, sabiendo que este cateto mide 5 centímetros, y dividiendo el espacio entre la velocidad, que va a ser la c, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sacaremos el tiempo que tarda en atravesar el vidrio. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo de refracción aplicando la ley de Snell. Aplicando la ley de Snell tendremos que el índice de refracción en el primer medio por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del segundo medio, el vidrio, por el seno del ángulo de refracción. Esto quiere decir que el seno del ángulo de refracción es igual a n1 por el seno de 20 grados, que es el ángulo de incidencia, entre n2, así que el índice de refracción va a ser el arcseno, n1 es 2,4 por el seno de 20, dividido del índice de refracción en el vidrio, que es 1,5. Bueno, esto me da el siguiente ángulo de refracción, 33,18 grados. Una vez que tenemos el ángulo de refracción, vamos a dibujar este pequeño triángulo que tenemos aquí, en el cual este cateto mide 5 centímetros. Y este ángulo, que acabo de calcular, mide 33,18 grados. Lo que yo quiero saber es el espacio que recorre el rayo. El espacio que recorre el rayo es la hipotenusa de ese triángulo. Por tanto, si tengo cateto contiguo e hipotenusa, lo que utilizaré será el coseno. El coseno del ángulo 33,18 grados, como sabéis, es el cateto contiguo, 5 centímetros, partido de la hipotenusa, que es lo que yo quiero saber, el espacio recorrido. Entonces el espacio recorrido va a ser 5 centímetros entre el coseno del ángulo de refracción que acabo de obtener. Bueno, esto me da 5,97 centímetros. Si ahora lo que quiero es sacar el tiempo que tarda el rayo en recorrer esa distancia, tendré que pasar este espacio recorrido a unidades del sistema internacional, metros, o sea, 5,97 por 10 a la menos 2 metros, divido entre 100 para pasarlo a metros, entre la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, esto me da que el tiempo que tarda en atravesar es 1,99 por 10 a la menos 10 segundos. Bueno, aproximadamente 2 por 10 a la menos 10 segundos. Y de esta forma hemos resuelto el apartado B del ejercicio. En el apartado C del ejercicio lo que me piden es el ángulo de emergencia entre la interfase vidrio-aire. Bueno, aquí vamos a llegar con un ángulo, si este era el ángulo de incidencia 1, este va a ser el ángulo de incidencia 2. El ángulo de incidencia 2, como sabéis, mide lo mismo que el ángulo de refracción, vamos a llamar a este refractado 1, que hemos calculado previamente. El ángulo de refracción 1 va a ser el que calculé antes, 33,18 grados. Y ahora volvemos a aplicar la ley de Snell entre los medios 2 y 3, de forma que tenemos que n2 por el seno de incidencia 2 va a ser igual a n3 por el seno de la siguiente refracción que se produce aquí, que la vamos a llamar refractado 2. De manera que si aquí despejamos la incógnita, que es el seno del ángulo refractado 2, el índice de refracción en el tercer medio, que es el aire, que es 1, pasa a dividir, y el índice de refracción en el segundo medio, que es el vidrio, 1,5, está en el numerador.
De forma que haciendo arcseno de este número que nos va a salir aquí, nos queda que el ángulo refractado en el tercer medio, en el aire, es de 55,18 grados. A eso se refieren cuando nos piden cuál es el ángulo de emergencia. Es decir, que por aquí vamos a tener un ángulo de 55,18 grados, que le podemos llamar ángulo refractado en la segunda refracción. Bueno, pues con eso queda resuelto el ejercicio número 3 del examen de física de la EBAU de julio de 2022. En el ejercicio 4 tenemos un problema de óptica geométrica. Nos dice que tenemos una lente delgada convergente de 30 centímetros de distancia focal y nos dicen que indicando la naturaleza de la imagen con un trazado de rayos obtengamos las posiciones donde debe colocarse el objeto real a la izquierda de la lente para que la imagen sea en el apartado A, derecha, y con tamaño y prima 3 veces el tamaño del objeto, tamaño de la imagen 3 veces el tamaño del objeto. Y en el apartado B, que haremos posteriormente, nos dicen que la imagen sea invertida y con tamaño 1/3 del objeto. Ya sabes que cuando la imagen es invertida, el aumento es negativo, entonces sería menos 1/3 de ahí. Vamos a hacer primero el apartado A. En el apartado A lo que tenemos es, primero, una lente convergente, ¿vale? Y vamos a dibujar una lente convergente, ¿v'ale? Lente convergente, y tenemos que su distancia focal son 30 centímetros. Colocamos los puntos F y F', ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que el parámetro aumento lateral, que es el cociente entre I' e I, es 3, porque nos dicen que el tamaño de la imagen es 3 veces el tamaño del objeto. Como sabéis, el cociente entre tamaño de la imagen y tamaño del objeto es el mismo que el cociente entre S' y S, distancia al objeto y distancia a la imagen, ¿vale? Por tanto, el parámetro S' es igual a 3 veces S. La distancia a la imagen es el triple que la distancia al objeto. Si cogemos la ecuación fundamental de la lente, 1 entre S' menos 1 entre S, y sustituimos 1 entre la focal en centímetros, ¿vale? 1 entre 30, lo que nos va a dar, aquí despejando, introducimos en la S' 3S, y entonces ahora tenemos que hacer el mínimo como múltiplo, que es 3S, 1 menos 3, y aquí 1 entre 30. Vale, a lo que llegamos es a que 3S es igual a 30 por menos 2, menos 60. Por tanto, la S, que es la distancia al objeto, es de menos 20 centímetros. Una vez que tenemos que la S es de menos 20 centímetros, la S' nos va a quedar el triple de la S, como sabéis, 3 por menos 20, menos 60 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto está situado a 20 centímetros a la izquierda de la lente. Bueno, mirad, si esto de aquí es 30 centímetros, ahí he intentado poner una escala para poner el objeto. Bueno, pues aquí tenemos el objeto, ¿vale? Vamos a representar aquí el objeto. Ese es el objeto I. Y aquí tenemos la distancia S, que nos ha salido de menos 20. Vamos a hacer ahora el trazado de rayos para ver dónde nos queda la imagen. Y ahí vamos a tener la imagen I'. Claro, todo esto hecho en papel y con regla, con escuadra y cartabón, nos queda mucho mejor. Ahí tenemos I'. Y si lo hemos hecho con escala, con escuadra y cartabón, bueno, pues nos quedará a una distancia de menos 60, ¿vale? Ahí lo tendremos, ¿vale? Obviamente, si esto lo hacéis con escuadra y cartabón, manteniendo el paralelismo, os va a quedar el dibujo mucho mejor. Bueno, pues ahí tendríamos el trazado de rayos, ¿vale? Unimos el objeto con el foco, prolongamos en el corte con la lente, hacemos paralela al eje horizontal, ¿vale? Desde el objeto paralela y unimos con F' y prolongamos, ahí tenemos los 3 rayos que se cortan para darnos la imagen, ¿vale? Entonces, ¿de qué tipo es esa imagen? Bueno, mirad, como la S' me ha salido negativa, es una imagen virtual. Como la I' me ha salido positiva, bueno, me decían que era positiva, es una imagen derecha, porque me lo estaban diciendo, ¿vale? Y como la I' en valor absoluto es más grande que la I en valor absoluto, la imagen tiene mayor tamaño que el objeto, es una imagen de mayor tamaño.
Por tanto, si me piden la naturaleza de la imagen, va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Vamos a ver ahora cómo se hace el apartado B. Ahora en el apartado B me dicen que la imagen es invertida, por tanto negativo en la I' y menos 1/3 por la I. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el aumento lateral, que es I' entre I, es menos 1/3. Y como sabéis, eso es lo mismo que S' entre S. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a poder poner que la S es menos 3 veces la S'. Vamos ahora a la ecuación fundamental de la lente delgada, convergente, y ponemos 1 entre S' menos, y en la S voy a poner menos 3S'. Menos por menos es más, y me queda 1 entre S' más 1 entre 3S' es igual a 1 entre 30. O sea, 3S', eso da 3 más 1, es 1 entre 30. A lo que llegamos es a que 3S' es 30 por 4, 120, o sea que la S' es 40 centímetros. O sea que en este caso la imagen se forma a la derecha de la lente, a una distancia de 40 centímetros. ¿A qué distancia coloco el objeto? Bueno, pues el objeto, como veis, es menos 3 veces la S'. Entonces menos 3 por 40 da menos 120. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto lo coloqué a menos 120 a la izquierda de la lente. Por tanto, mirad, 30, 60, 90, 120. Aquí tenemos colocado el objeto a una S de menos 120. ¿Vale? Entonces, nos queda, tenemos el objeto colocado por aquí, ¿vale? Y vamos a hacer el trazado de rayos para ver cómo nos quedaría la imagen, que va a quedarnos a 40. Entonces, como sabéis, unimos el extremo del objeto, ¿vale?, con el foco F y hasta el corte con la lente. Y ahí hacemos una paralela. Unimos el extremo con el origen y hacemos una paralela y unimos con F'. Bueno, mi dibujo no va a quedar tan bien como el vuestro, porque el mío no está hecho con regla, ¿vale? Pero si vosotros lo hacéis con paralelismo, pues os quedará bien. Ahí tenemos el extremo de la imagen, I', que ciertamente nos va a quedar invertida y de tamaño menor al del objeto. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la imagen. En este caso tenemos que la S' está a la derecha de la lente. Por tanto, es una imagen real, no virtual en este caso, ¿vale? Tenemos que la I' es menor que 0, por tanto tenemos una imagen invertida. Y tenemos que la I' en valor absoluto es menor que la I en valor absoluto. Por tanto tenemos una imagen de menor tamaño. Con esto ha quedado definida la naturaleza de la imagen en este segundo trazado de rayos del apartado B del problema 4. Y de esta forma se resolvían los dos problemas del bloque 2 de óptica, física y geométrica del examen de la EBAU de física en la convocatoria julio 2020. Nos vemos en el próximo vídeo con el bloque 3.